Haber entrevistado a 8 personas que laboraron entre 1960 y 1980, pudimos definir 7 categorías en las que el trabajo era dividido. Ambiente laboral. Se define como las experiencias del día a día en las empresas. Incentivos. Refleja las distintas ayudas que la empresa proporcionaba. Medio ambiente. Cómo las empresas tenían en cuenta el entorno que las rodeaba. Tipos de trabajo. Las diferentes modalidades de trabajo que existían en la época. Jefes versus empleados. Cómo era la comunicación y relación entre ellos. Trabajos versus recompensa. Cómo se era reconocido las labores de las personas. Exigencias laborales. ¿Qué pretendían las empresas de sus empleados? En el ambiente laboral pudimos identificar 4 características importantes. La primera, las actividades recreacionales. En la mayoría de los entrevistados pudimos ver que en las empresas que trabajaban tenían fiestas de fin de año, fiestas de Halloween, fiestas del amor y la amistad. Es decir, había gran cantidad de actividades para unirlos. Cuando surgían conflictos dentro de los mismos empleados de la empresa, la mayoría de los entrevistados nos decían que el conducto regular era la comunicación entre ellos y después, si pasaba a mayores, la cuestión se llevaba a una junta donde definiría cuál era el castigo. El más grave podría ser el despido, si no, se resolvía con palabras. El ambiente laboral en general. Las empresas que nos contaron los entrevistados eran muy familiares, es decir, eran muy pocos los conflictos que surgían dentro de estas. La relación entre los empleados era muy buena y siempre había una buena disposición al trabajo en equipo. Por último, el horario laboral. Pudimos ver que la mayoría de los entrevistados tenía un horario fijo de 7 a 12:30, 12 de la mañana y tenían un hueco de almuerzo para después volver a entrar a la tarde de 2 a 6, 6:30. Casos extremos, 7 de la tarde, 7 de la noche. Había un caso en especial que uno de los empleados tenía jornada continua 2 veces a la semana, puesto que era un vendedor de automóviles y tenía reunión todo el día. Incentivos. En los incentivos pudimos identificar 3 características muy importantes. La primera, prestaciones sociales. A todos los empleados que entrevistamos le pagaban prestaciones sociales como las primas, ya sea a mitad de año, fin de año, las vacaciones, equivalentes al número de semanas que habían trabajado en el año, y la seguridad social. Actividades recreacionales. Como bien ya se explicó en el ambiente laboral, las actividades recreacionales propiciaban un incentivo a los empleados para que pudieran dar lo máximo en cada día de su trabajo. Estas actividades comprendían fiestas de fin de año, reuniones semestrales, todo. Y por último, la capacitación que ofrecían las empresas a los empleados. Se requería para las empresas que los empleados tuvieran un cierto nivel de habilidades. Si no los tenían, pero cumplían otras características, la empresa se encargaba de brindarles esa oportunidad de capacitación. Medio ambiente. Encontramos que en las empresas que nuestros entrevistados trabajaron no había concientización acerca de los efectos dañinos que
que puede utilizar el mal uso de recursos naturales al medio ambiente. Pero en sí encontramos 3 características que eran fundamentales. La primera, el agua. Como bien lo dije, no había concientización sobre el uso inadecuado del agua, pero encontramos ejemplos en los que las empresas utilizaban campañas para dejar de utilizar tanto el agua y no inutilizarla. Energía. El uso de energía para el funcionamiento de las máquinas era normal, no se utilizaba en exceso, solamente para el uso del trabajo del día. Reciclaje. Vimos que en 2 empresas en las que nuestros entrevistados trabajaron había campañas de reciclaje para así reducir el impacto ambiental, lo cual nos pareció un poco extraño ya que en esa época no había tanta concientización al respecto. Otro ejemplo que vimos fue que en varias empresas había la política de plantación de árboles en zonas vecinas. Por ejemplo, en Cartón Colombia había zonas en las que reforestaban. Tipos de trabajo. En esta categoría encontramos 2 aspectos fundamentales. Los trabajos de nuestros entrevistados eran vendedores, profesores, mecánicos, administradores, ingenieros. Y había uno que trabajaba en la policía. De acuerdo con las entrevistas que le hicimos a cada uno de ellos sobre la organización y coordinación que había en cada una de sus empresas, nos respondieron que las empresas estaban divididas en su mayoría por áreas que desempeñaban un trabajo ya establecido y que estas áreas trabajaban con el fin de llevarlo mejor a la empresa, es decir, había una coordinación de estas áreas. Jefes versus empleados. En esta categoría vamos a tener en cuenta la comunicación y la opinión que existían entre cada uno de los empleados y entre empleados con sus jefes. Empecemos con la opinión. Cuando habían ideas que decir o cosas que decir dentro de la empresa, entre los trabajadores sí se escuchaba plenamente, pero ya cuando era trabajadores y jefes siempre había un canal a seguir, es decir, el trabajador le tenía que expresar la idea al jefe y el jefe se la escucharía sin ningún pero. Ahora, en la comunicación, según lo que nos dijeron nuestros entrevistados, siempre había una muy buena comunicación entre los trabajadores y los trabajadores entre sus jefes, ya que como bien lo había dicho antes, las empresas donde trabajaban eran una empresa con un ambiente muy familiar. Ahora, dependía del rango de la persona, del trabajador en el que estaba en la empresa, ya que personas con rangos más altos iban a ser escuchados más fácilmente y sus ideas iban a ser tenidas en cuenta con mayor facilidad. Trabajo versus recompensa. En esta categoría hablaremos acerca del salario y de la duración de cada empleado en las empresas que trabajaban. Empezaremos con el salario. Nuestros entrevistados nos dijeron que el salario dependía del rango y de la ocupación que cada empleado tuviera dentro de la empresa. Es decir, a rangos más altos, un mayor salario. Los rangos más bajos de las empresas recibirían lo que es equivalente a un salario mínimo en esa época. Ahora, la duración de los empleados en las empresas. Este es un ítem que ha cambiado bastante, ya que en aquella época el modelo mental de las personas era casarse con una empresa, es decir, trabajar toda la vida ahí y dedicarse todo el tiempo a ella. Es por eso que la mayoría de nuestros entrevistados nos dijeron que se habían jubilado en la empresa donde empezaron a trabajar. Exigencias laborales. En esta categoría nos dimos cuenta de 4 subcategorías muy importantes a seguir. La primera,
Documentación. A la hora de entrar a las empresas, se requería que todos los empleados, los posibles aspirantes, presentaran su pasado legal, su pasado fiscal, su diploma y todo lo que tuvieran para poder ser seleccionados como trabajadores. Ahora, la selección de las empresas. Cada empresa seleccionaba a gusto las características que necesitaban de cada empleado. Es decir, se hacían entrevistas, se publicaban anuncios en los periódicos, había por medio de compañeros o por medio de amistades se daban cuenta de qué trabajos se necesitaban en las empresas. Es decir, había una gran variedad para escoger y para poder ser seleccionado. Las características deseadas que cada empresa necesitaba de su empleado variaba de acuerdo al trabajo que éste iba a desempeñar. Por ejemplo, en ventas se necesitaba que cada empleado tuviera una excelente relación con las demás personas y que conociera a bastante gente. Por ejemplo, en el de ingeniero eléctrico se necesitaba que su conocimiento fuera muy amplio y en los profesores que tuviera mucha paciencia. Y por último, el conocimiento. En el conocimiento, cada empleado sabía exactamente qué tenía que hacer en su empresa, es decir, todo su papel estaba muy bien definido en su cargo o en su función. Muchas gracias por haber visto el video. Nosotros somos Santiago Guerrero, Sebastián Pérez, Edwin Jiménez y Juan Camilo Monroy. Espero les haya gustado y haya sido útil a su investigación.